Bloqueo judicial. Tribunal de Estados Unidos frena deportación fantasma de migrantes venezolanos a Guantánamo. Acorralados. SAP investiga a 25 opositores por fondos de la USAID. Gobierno en llamas. Petro exige la renuncia de todo su gabinete en medio de profundas tensiones. Hola amigos de Impacto Venezuela, feliz lunes 10 de febrero. Soy Yasmín Velasco y a esta hora les presentamos las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La reciente decisión de un tribunal federal de Estados Unidos de bloquear el traslado de migrantes venezolanos detenidos a la base naval de Guantánamo ha generado un intenso debate sobre las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. La medida, que responde a una petición de urgencia de los abogados de los detenidos, pone en evidencia la preocupación por la falta de garantías legales y el trato a los migrantes. Esta información la amplía Génesis Pérez. Un tribunal federal de Estados Unidos impidió que la administración de Donald Trump enviara a 3 migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo en Cuba. La decisión estuvo basada en una petición de urgencia de sus abogados, quienes argumentan que sus clientes enfrentan acusaciones infundadas de presuntos vínculos con el Tren de Aragua. La orden de restricción temporal fue emitida por el juez Kenneth González tras una audiencia en la que el gobierno se opuso a la medida. Organizaciones de derechos humanos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles han denunciado la falta de transparencia en el proceso y la incertidumbre legal que rodea a los detenidos. Enviar inmigrantes desde Estados Unidos a Guantánamo y mantenerlos incomunicados, sin acceso a un abogado ni al mundo exterior, abre un nuevo y vergonzoso capítulo en la historia de esta notoria prisión. Esta situación se desarrolla en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump. En las últimas semanas, el gobierno ha intensificado las detenciones y deportaciones, argumentando que busca proteger la seguridad nacional. Sin embargo, críticos y defensores de derechos humanos alertan sobre el impacto de estas medidas en personas inocentes y la creación de un agujero negro legal en Guantánamo. Mientras tanto, la tensión crece con la reciente decisión de la fiscal general Pam Bondi de restablecer la pena de muerte a nivel federal para inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves. La administración Trump justifica esta política como una respuesta a la criminalidad, pero sus opositores temen un uso desproporcionado de la medida contra poblaciones vulnerables. El asesinato de un agente de la ley o un delito capital cometido por un extranjero que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos son los tipos de circunstancias agravantes que, en ausencia de circunstancias atenuantes significativas, justificarán que el Departamento de Justicia solicite la pena de muerte. El futuro de los inmigrantes venezolanos detenidos sigue siendo incierto y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo transparencia y garantías legales para quienes buscan refugio en Estados Unidos. El fiscal general Tarek William Saab informó que hasta la fecha se han desarrollado 25 investigaciones por la supuesta trama de corrupción relacionada con el dinero que supuestamente recibió la oposición y en especial el interinato de Juan Guaidó de parte de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID. Aseguró que en su debido momento solicitarán al gobierno de Donald Trump entregar a los dirigentes opositores que se encuentran en el exilio a la justicia venezolana para poder ser procesados. Esta información la tiene Stephanie García. El Ministerio Público inició una investigación contra dirigentes opositores que se encuentran en el exilio por presunta malversación de fondos provenientes de las ayudas humanitarias que entregó la USAID para Venezuela el interinato de Juan Guaidó. Así lo aseguró el fiscal general Tarek William Saab, quien señaló que todos los implicados serán juzgados por los delitos de robo de activos, usurpación de funciones, conspiración, promoción de actos de terrorismo, corrupción, traición a la patria e ilegitimación de capitales. Fuimos detallando cómo hicieron literalmente una fiesta con el robo de Citgo, de monómeros, del dinero retenido en Portugal, del oro retenido en el Reino Unido.
El alto funcionario destacó que las denuncias de la administración norteamericana acerca de la corrupción de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional corroboran lo que el chavismo repite desde hace años. Aseveró que aparte de los dirigentes opositores, presuntamente también se encuentran involucrados periodistas, organizaciones no gubernamentales e influencers. El 100% del dinero entregado, que son miles de millones de dólares, en varias tandas, ellos solo invirtieron en esas presuntas planes de ayuda un 2%. Por eso es que la vida ostentosa, milmillonaria que han tenido todas estas personas, no solo jugando pádel, haciendo el ridículo y jugando deportes extremos, sino viviendo en villas, en castillos, tanto en España como en Estados Unidos, revela y expresa de dónde vino ese dinero. La máxima autoridad del Ministerio Público expresó la necesidad que tienen ambos países de la cooperación penal internacional para presuntamente acabar con estas mafias y asegurarse que entreguen a la justicia venezolana a los sujetos que supuestamente se encuentran implicados. Que nos entreguen a estos sujetos, que haya la extradición, que efectivamente se dé la cooperación penal internacional y logremos hacer justicia, apresar a estos sujetos y aplicarle la máxima pena. El fiscal recordó que desde el 2023 la administración de Maduro solicitó una alerta roja a la Interpol para que el dirigente político Juan Guaidó y otros líderes antichavistas fueran entregados al Estado venezolano. Estefanía García, Impacto Venezuela. El tiempo se acorta para que se conozcan las postulaciones para las elecciones regionales y parlamentarias del 27 de abril, que de acuerdo al cronograma debe participarse antes del mes de marzo. Sin embargo, los partidos políticos como el MAS están en consulta interna para decidir si se suman o no a este proceso, mientras que algunos analistas insisten a la dirigencia opositora dejar de lado el llamado a la abstención para no dividir al país. Aymara Alonso nos amplía esta nota. El Movimiento al Socialismo informó este lunes que su partido está en consulta interna para definir en los próximos días si participarán en las elecciones regionales y parlamentarias. Sin embargo, el plazo para que los dirigentes se sumen a este proceso se acorta, ya que en marzo deberían conocerse las postulaciones, aunque de acuerdo a otros actores políticos, decir presente en estos comicios se traduce automáticamente en darle la espalda a lo ocurrido el pasado 28 de julio. Estamos a pocos días ya del momento en el cual se debe fijar lo que tiene que ver con las postulaciones. Mientras eso ocurre, sabemos que hay una cantidad importante de organizaciones, incluida el MAS, que está en pleno proceso de debatir qué hacer con estos procesos electorales que vienen. Nosotros estamos discutiendo en la Dirección Nacional del MAS y en los organismos regionales cuál va a ser finalmente la decisión que el MAS asuma en materia de qué hacer con esos procesos electorales. Mientras los partidos tradicionales terminan de asumir una posición clara frente al nuevo proceso electoral, el presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, criticó a María Corina Machado durante una entrevista y consideró que debe dejar el llamado a no participar el 27 de abril, pues aseguró que esa actitud solo podría traer más división al país. Te voy a decir una cosa, ya es difícil unido, échale pierna, si tú, además de los problemas que tienes frente al gobierno, provocas más fracturas, divisiones y retiros y peleas internas en la oposición. Eso es lo último que tú puedes hacer hoy. Hoy te tienes que sentar hasta con el que menos te guste, pero que tenga tu mismo objetivo de provocar ese cambio y llegar a acuerdos que permitan de alguna manera una estrategia exitosa y que además tendrá que ser siempre una estrategia electoral. A pesar que varias organizaciones están considerando tener candidatos a gobernaciones y ante la Asamblea Nacional, el MAS recordó que antes el Consejo Nacional Electoral debe reconsiderar la medida de no haberlos dejado participar en la elección del 28 de julio. Pues sin motivo alguno su tarjeta no pudo presentar candidato presidencial. Reportó desde Caracas Aymara Alonso para Impacto Venezuela. Ahora vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente:
Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Noboa se prepara para el 13 de abril. El mandatario Daniel Noboa celebró este lunes haber liderado la primera vuelta por la carrera presidencial de Ecuador por estrecho margen ante su rival izquierdista Luisa González, con quien volverá a encontrarse en un balotaje el próximo 13 de abril. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Gracias por la esperanza y por el coraje de volver a creer, celebró en un comunicado el joven presidente. Con 92% de los votos escrutados, Noboa se mantiene al frente con 44,31%, seguido muy de cerca de González con 43,83%, según el conteo oficial. Para ganar la presidencia necesitaba superar 50% de los votos o 40% y una diferencia de 10 puntos sobre su contendor. Aumentó a 51 cifra de fallecidos en accidente de autobús en Guatemala. Al menos 51 personas murieron este lunes cuando un autobús con más de 70 personas a bordo cayó desde un puente a un río contaminado con aguas residuales en la entrada norte de Ciudad de Guatemala. El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, comentó que las primeras investigaciones determinaron que el automotor tenía más de 3 décadas de funcionamiento. Sin embargo, reconoció que tenía licencia vigente para circular. El funcionario aseguró que se investigan las causas del siniestro y si el automotor llevaba más personas a las permitidas por su capacidad. Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó en un mensaje su consternación por la tragedia y declaró duelo nacional. 2 veces a la semana, Qatar Airways está realizando los trámites para volar hacia Venezuela. La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Marisela de Loaiza, anunció que Qatar Airways desea conectar a la ciudad de Doha con Caracas 2 veces a la semana. Asimismo, indicó que la aerolínea brasileña Gol está haciendo los trámites para obtener la permisología y volar 2 veces a la semana desde Brasilia hasta la capital venezolana. La también presidenta del Consejo Superior de Turismo de Venezuela resaltó que actualmente hay 100 vuelos internacionales a la semana y ha aumentado las alternativas de los destinos, ya que la conectividad aérea es importante para la actividad económica del país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que pidió a sus ministros y a otros altos funcionarios poner a disposición sus cargos en medio de una profunda división de su gabinete. Que por él votó. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el domingo que pidió la renuncia de todo su gabinete de ministros y otros altos funcionarios en medio de una crisis de gobierno. El pedido anunciado por el mandatario en su cuenta de la red social X tiene lugar tras una escandalosa reunión el martes de casi 6 horas que fue televisada en vivo, en la que Petro reprendió a casi todos sus ministros por falta de avances en el cumplimiento de compromisos con los ciudadanos. Aliados de vieja data le manifestaron a Petro el martes frente a las cámaras su rechazo por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho y de Laura Sarabia como canciller. Según la vicepresidenta Francia Márquez y otros miembros de su gabinete, ambos funcionarios están lejos del proyecto progresista que ganó las elecciones en 2022 y los han acusado de obstaculizar la comunicación entre ellos y el presidente. Benedetti está siendo investigado por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y enfrenta una denuncia por violencia de género, mientras que Sarabia fue salpicada en la investigación del mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Petro por el desvío de fondos públicos. Antes del pedido del mandatario, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien fue anfitriona a finales de 2024 de la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas COP16 en Cali, también renunció. Con ella son 4 los altos funcionarios de Petro que dimitieron esta semana. Porque no es solo la cara del presidente. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día tras 6 meses de las presidenciales del 28 de julio. María Corina Machado está reclamando ayuda de patriotas en el mundo para sacar a Nicolás Maduro del poder, mientras el líder oficialista afirma sentirse más poderoso que nunca. ¿Crees que la oposición perdió fuerza o que frena a los gobiernos? Los leemos. No recibimos ayuda internacional por todos los intereses de por medio y los acuerdos bajo la mesa. María Corina Machado debe exigirle a Edmundo González que se sacuda a ese par de traidores del interinato.
La oposición real está más clara que nunca. Ya me da igual quién gobierna en el país, igual si no trabajas no comes. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.